Hola poquicos, bienvenidos amigas y amigos a este vuestro canal Un Poquito de Todo. Este vídeo es para los que deseen un viaje completo y de lujo por el mundo de Poe. Hoy hablaremos del libro titulado Cuentos completos de Edgar Allan Poe, de la editorial Losada. Os hablaré de los 66 cuentos que componen esta obra en un solo vídeo, pero si queréis, en este mismo canal tenéis la posibilidad de ver en dos vídeos el mismo contenido, si así os resultará más cómodo, teniendo en el primer vídeo los 33 primeros cuentos y en el segundo vídeo los restantes 33, hasta los 66 que son en total. Dicho esto, os comento. De cada cuento os diré su título, su género, es decir, si es de suspense, terror, fábula, sátira, etc. Y por último y muy importante, una frase, que sin desvelar absolutamente nada relevante del cuento, esté relacionada con lo que trata dicho cuento, que invite a leerlo. Frase útil para saber rápidamente si puede ser de vuestro agrado el leer un determinado cuento de Poe u otro. Comenzamos. Cuento 1. Aventura sin par de un tal Hans Pfaall. Género aventura. Cómo el largo, fantástico y peculiar viaje de Hans debe hacer tomar una decisión importante en otros. Cuento 2. El infundio del globo. Género aventura. Desde siempre el ser humano ha intentado nuevos retos. Conseguir llegar al destino fijado no siempre es fácil, y saber adaptarse e improvisar pueden ser claves. Cuento 3. Revelación magnética. Género. Ficción hipnótica. Cómo la hipnosis podría aclarar quizás el sentido de la vida y de todo. Cuento 4. Manuscrito hallado en una botella. Género. Ficción náutica. El mar tiene distintas formas de atraerte. Cuento 5. Un descenso al Maelstrom. Género. Ficción náutica. Quizás lo peligroso y a la vez atrayente del mar sea lo que no ves. Cuento 6. Von Kempelen y su descubrimiento. Género. Ficción. Todo el mundo hubiese querido descubrir lo que von Kempelen sí consiguió hallar. Cuento 7. El escarabajo de oro. Género. Aventura. La perspicacia puede ser un buen patrimonio, tanto como un patrimonio puede ser dado por una buena perspicacia. Cuento 8. La verdad sobre el caso del señor Valdemar. Género. Ficción sobrenatural. Cuando un estado de trance profundo puede ser un nexo de unión entre... Cuento 9. El cuento 1002 de Sherezade. Género. Ficción, aventura, romance, drama. Contar historias, además de entretener, podría ser vital. Cuento 10. Los crímenes de la Rue Morgue. Género. Detectivesco, misterio. A veces un instinto puede ser letal. Cuento 11. El misterio de Marie Roget. Género. Detectivesco, misterio. La lógica detectivesca es quizás la otra pata en la que podrían sustentarse unas pruebas forenses para resolver el misterio. Cuento 12. La carta robada. Género. Detectivesco, misterio. A veces meterse en la psique de un delincuente es la mejor manera de resolver un caso. Cuento 13. La caída de la casa Usher. Género. Terror gótico. ¿Podría una amistad ser suficiente para afrontar el caso Usher? Cuento 14. El corazón delator. Género. Terror psicológico. ¿Cuál sería el mejor delator? ¿La conciencia, la autosugestión y quizá el remordimiento? ¿O quizá podría ser otra cosa? Cuento 15. El gato negro. Género. Terror psicológico. En la vida el autocontrol puede ser determinante. Cuento 16. El demonio de la perversidad. Género. Terror psicológico. La euforia y estar demasiado seguro de algo puedes jugar una mala pasada. Cuento 17.
El entierro prematuro. Género, terror psicológico. Las obsesiones son casi tan angustiosas como la propia muerte. Cuento 18. La isla del hada. Género, fantasía. Para apreciar mejor la naturaleza en todo su esplendor, la soledad es para ello un gran aliado, y las fantasías para apreciar otras cosas. Cuento 19. El barril de amontillado. Género, terror suspense. Una ofensa podría ser más que suficiente para desencadenar una horrenda respuesta. Cuento 20. El pozo y el péndulo. Género, terror. Cuando el castigo impuesto a un reo podría ser más cruel que el delito del propio reo. Cuento 21. El retrato oval. Género, terror fantasía. Cómo la fascinación de un hombre por un retrato puede albergar una historia con un inesperado final. Cuento 22. La máscara de la muerte roja. Género, terror fantasía. Escapar de la muerte, más que un imposible, podría ser un incentivo para la muerte misma. Cuento 23. La cita. Género, terror gótico romance. Un trágico final tuvo en un principio una historia de amor. Cuento 24. El sistema del doctor Alquitrán y del profesor Pluma. Género, satírico humor. Un sanatorio psiquiátrico con un innovador sistema para tratar a sus internos de una manera muy peculiar. Cuento 25. Mistificación. Género, cuento. Tener cierta tolerancia al agravio y tener cierto nivel de orgullo para reconocer ciertas cosas pueden decantar la balanza para que se desencadene o no un duelo. Cuento 26. Cómo escribir un artículo de Blackwood. Género, narrativo. Quizás el consejo ideal para escribir un artículo es aquel que se basa en un hecho real, y si es vivido en primera persona, mejor aún. Cuento 27. Un aprieto. Género, suspense. El tiempo pasa inexorable y no se puede detener. Cuento 28. La vida literaria de don fulano, ¿cómo se llama? Género, narrativo. Con mucho esfuerzo y pasión literaria puede llegarse a la meta soñada. Cuento 29. El timo. Género, cuento. Cuando la picaresca es un modo de ser y de vivir. Cuento 30. Poner X en un párrafo. Género, cuento. A falta de vocales, mayor el ingenio. Cuento 31. El ángel de lo grotesco. Género, terror gótico. En ocasiones, el mal suele ser muy persuasivo. Cuento 32. El aliento perdido. Género, cuento satírico. Quedarse sin aliento puede tener consecuencias inesperadas. Cuento 33. El hombre de negocios. Género, cuento irónico y satírico. Visión peculiar de la vida, la de la persona cuyo único libro que conoce es el de las cuentas. Y bueno, cuento número 34. Mellonta tatúa. Género, cuento ciencia ficción satírica. Siempre es llamativo y curioso el saber cómo imaginaban las gentes del pasado que iba a ser cómo iba a ser el mundo del futuro. Cuento 35. El hombre de los restos. Género, cuento satírico. Simplemente a veces la primera impresión sobre alguien no es la que debiera contar. Cuento 36. El poder de las palabras. Género, cuento. Una conversación entre un ser de luz y el espíritu de un hombre siempre está a otro nivel. Cuento 37. Conversación de Eiros con Charmión. Género, ficción apocalíptica. Cómo el inminente fin de todo propicia una conversación sobre la naturaleza de la muerte y la existencia después de ella. Cuento 38. El coloquio de monos y una. Género, cuento filosófico.
la ilusión de la vida eterna y de cómo convertir el dolor en amor y viceversa. Cuento 39. Silencio, una fábula. Género, fábula. El relato de un demonio a un hombre nunca tendrá un buen final. Cuento 40. Sombra, una parábola. Género, fantasía, cuento. Una insólita fiesta con una sombra muy larga. Cuento 41. Un acontecimiento en Jerusalén. Género, cuento. Queda claro en este relato corto a qué se refiere con carne nefanda para los hebreos. Cuento 42. La esfinge. Género, suspense. En ocasiones, algo monstruoso bien podría ser según la perspectiva de cómo se mire. Cuento 43. El hombre de la multitud. Género, misterio. Cuando alguien entre la multitud despierta tanto interés que es irremediable seguirle, lo que llevará a un final inesperado. Cuento 44. Tú eres el hombre. Género, cuento detectivesco. Normalmente, en un crimen nada es como parece, y con Poe aún más si cabe. Cuento 45. La rana saltarina. Género, cuento de suspense. Una venganza de un gran tamaño que no pasará desapercibida. Cuento 46. Nunca le apuestes tu cabeza al diablo. Género, cuento satírico. Una apuesta arriesgada con el diablo siempre acaba bien. Te lo habías creído. Cuento 47. 4 bestias en una. Género, cuento satírico. Así como el hambre agudiza el ingenio, el peligro te hace aflorar el instinto de supervivencia en su máxima expresión. Cuento 48. ¿Por qué el francesito tiene la mano en un cabestrillo? Género, cuento humorístico. Un saludo entre caballeros del que le precede algo más. Da sentido al título de este cuento. Cuento 49. Conversación con una momia. Género, ficción histórica. ¿Que el pasado fue más avanzado que el presente? La respuesta en una conversación muy reveladora. Cuento 50. Bombón. Género, ficción, terror, humor negro. El protagonista de esta historia tendrá una interesante, inesperada, terrorífica e inquietante charla con un inesperado visitante. Cuento 51. El dominio del Arnheim. Género, cuento. La búsqueda y a la vez despojarse de ciertas cosas para encontrar éxtasis artístico paisajístico. Cuento 52. La finca de Landor. Género, cuento fantasía. Retrocediendo a una escena hogareña con un paraje incomparable. Cuento 53. William Wilson. Género, terror psicológico. ¿Y si el peor enemigo de una persona estuviera más cerca de lo que se puede imaginar? Cuento 54. Ligeia. Género, terror. En el mundo de Poe, hasta el verdadero amor tiene una peculiar forma de manifestarse. Cuento 55. Berenice. Género, terror. Cuando la obsesión, locura y amnesia dan como consecuencia algo realmente perturbador. Cuento 56. Morella. Género, terror gótico. La afinidad y la atracción en una pareja no se basa solo en el amor, a la par que experimentar cosas nuevas bien podría ser a través de otra persona. Cuento 57. Eleonora. Género, romance sobrenatural. Un amor puro, comprensivo y celestial que puede transmitir paz a su alma gemela. Cuento 58. Medgerstein. Género, terror gótico. El karma puede adoptar una forma equina. Cuento 59. Una historia de la Regent Mountain. Género, fantasía. Con un final inesperado, esta historia trata sobre la relación entre médico y paciente. Cuento 60. La caja oblonga. Género, terror. Un viaje que encierra un amor
y un mar que ahoga los sentimientos. Cuento 61. El duque del Lomelete. Género, terror. No toda negociación es buena y puede ganarse, sobre todo si estás negociando con quien nadie en su sano juicio se atrevería a hacerlo jamás. Cuento 62. Los anteojos. Género, relato humorístico. El amor, bien visto, podría causar una impresión inesperada. Cuento 63. Rey Veste. Género, terror. Esconderse para evitar un peligro puede ser incluso peor, por lo que te puedas encontrar. Cuento 64. 3 domingos en una semana. Género, humorístico satírico. Alguien obstinado y tacaño también puede tener buen corazón, ¿verdad? Cuento 65. El diablo en el campanario. Género, sátira. Quizás lo que aparentemente desestabiliza la rutina de las cosas en la vida puede hacernos ver que la improvisación es la mejor manera de adaptarse a lo que la vida puede depararte en el futuro. Cuento 66. Notabilidades. Género, cómico satírica. No solo hay que tener un sexto sentido en la vida, a veces hay que echarle narices también. Bueno, y ya sin más, espero que este vídeo os haya servido. Darle un me gusta, un like si os ha gustado, decirme qué os ha parecido en los comentarios. Os invito a que hagáis una excursión por el canal, que seguro que vais a encontrar alguna temática que sea de vuestro interés. Proponerme vosotros nuevos temas, que si estoy capacitado lo trataremos en el canal. Suscribiros y darle a la campanita para ver y estar al día de todo el contenido. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos. Adiós.